el brillo roto de una estrella. Durante más de 2 décadas, Milly Corretcher fue sinónimo de luz, dulzura y elegancia en la escena musical latina. Su voz cristalina, su mirada llena de esperanza y su manera de interpretar el amor la convirtieron en una de las artistas más queridas de Puerto Rico y de toda América Latina. Pero detrás de ese brillo impecable, se escondía una historia de sacrificio, entrega y dolor silencioso que terminaría en un final devastador. Nacida en 1974 en San Juan, Milly creció rodeada de música. Desde niña, sus padres reconocieron en ella un talento innato para el canto. A los 15 años ya participaba en programas de televisión locales y poco después lanzó su primer álbum, Sola, que la catapultó a la fama. La joven se transformó rápidamente en un ícono de la música pop romántica de los años 90. Cada una de sus canciones hablaba del amor ideal, de la esperanza y de la fidelidad. Valores que Milly encarnaba en su vida personal con devoción. Fue en la cima de su carrera cuando conoció al hombre que cambiaría su destino. Oscar de la Hoya, el legendario boxeador estadounidense de origen mexicano. La historia entre ambos parecía sacada de una película de Hollywood. Él, un campeón mundial, carismático, adorado por millones. Ella, una cantante talentosa y de corazón noble. Su encuentro en 1999 fue un golpe de suerte y al mismo tiempo el comienzo de una historia de amor que el público consideró de ensueño. Los medios los llamaban la pareja dorada del entretenimiento latino. Las portadas de revistas mostraban su sonrisa perfecta, los gestos románticos, las vacaciones de lujo y los sueños compartidos. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las apariencias eran solo una parte de la verdad. Detrás de los flashes y las alfombras rojas, Milly comenzó a notar grietas en el cuento de hadas. Al principio, los rumores eran leves. Se hablaba de fiestas, de amistades ambiguas, de noches en Las Vegas donde Oscar era visto sin ella. Milly prefería no creerlo. Confiaba en su esposo, en la promesa de amor eterno que le había hecho frente al altar. Sin embargo, la prensa no tardó en publicar fotografías que la hicieron dudar. Aunque el campeón siempre lo negaba todo con un carisma desarmante, en el fondo de su corazón, Milly sentía que algo se había roto. Su entorno cercano asegura que durante años ella vivió en una constante lucha interior. Por un lado, su deseo de mantener a la familia unida, especialmente por el bien de sus hijos. Por otros, el peso insoportable de la traición, de las ausencias y de las mentiras repetidas. Milly, acostumbrada a cantar sobre el amor puro y sincero, comenzó a sentir que vivía una farsa. Aún así, trató de salvar su matrimonio. Se alejó de los escenarios. Dedicó todo su tiempo a su hogar, intentando recuperar la conexión perdida con Oscar. Pero el silencio del amor no correspondido duele más que cualquier palabra. Cada gesto, cada mirada evitada, cada excusa trivial se convertía en una herida nueva. Los años pasaban, y el distanciamiento entre ellos se hacía evidente. En las fotos públicas, su sonrisa parecía más forzada, su mirada más vacía. Los fans comenzaron a notar el cambio, preguntándose qué ocurría con la mujer que había iluminado tantas vidas con su voz. Nadie imaginaba que Milly estaba viviendo una pesadilla emocional, luchando contra la humillación de descubrir poco a poco que el hombre al que había entregado todo mantenía una relación paralela con otra mujer. Según fuentes cercanas, el descubrimiento fue devastador. Una tarde, mientras preparaba un viaje familiar, Milly encontró en el teléfono de su esposo una serie de mensajes comprometedores. No eran simples palabras inocentes, eran confesiones de amor, promesas, fotografías, planes de futuro. En cuestión de segundos, el mundo que había construido con tanto esfuerzo se derrumbó ante sus ojos. Aquel instante marcó un antes y un después. Ya no era la cantante admirada ni la esposa del campeón. Era una mujer traicionada, sola frente a la verdad más cruel. Durante días, Milly desapareció de la vida pública. No dio declaraciones,
No publicó nada en redes sociales, no atendió llamadas. Quienes la conocían sabían que estaba intentando recomponerse, pero la herida era demasiado profunda. Los medios se hicieron eco del escándalo. Las portadas cambiaron su tono romántico por titulares crueles. El engaño de Oscar de la Hoya, Milly devastada, la estrella traicionada, fin del amor perfecto. El público, que había seguido su historia con admiración, se dividió entre quienes apoyaban a Milly y quienes defendían al boxeador. Pero ella, lejos de responder con rabia o venganza, eligió el silencio, ese silencio que grita más fuerte que cualquier declaración. Milly decidió refugiarse en su fe y en sus hijos. Para ella, la maternidad se convirtió en un salvavidas. Cada amanecer era una batalla por levantarse, por no permitir que el dolor la consumiera. En entrevistas posteriores, admitiría que esa etapa fue la más difícil de su vida, una época en la que pensó que nunca volvería a cantar ni a confiar. Sin embargo, en su alma de artista persistía una llama, la necesidad de transformar el sufrimiento en arte. Fue así como comenzó a escribir en secreto, componiendo letras cargadas de melancolía, donde el amor y la traición se entrelazaban con una sinceridad desgarradora. Poco a poco, Milly comprendió que el amor verdadero no siempre viene de los demás, sino del perdón hacia uno mismo. Aprendió a soltar lo que la destruía y a sanar desde dentro. Pero el precio de esa transformación fue alto. Perdió al hombre que había amado, la estabilidad de su hogar y, durante un tiempo, su propia identidad. Lo que pocos saben es que detrás de esa decisión de alejarse de los escenarios, se escondía un profundo sentimiento de vergüenza y fracaso. En un mundo donde las apariencias lo son todo, Milly sintió que había fallado, no solo como esposa, sino como mujer. Pero su historia apenas comenzaba. Lo que vendría después, la caída de Oscar en los escándalos mediáticos, su adicción y la reconstrucción silenciosa de Milly, marcaría el camino de una artista que, aunque rota, decidió no rendirse. Su tragedia no fue solo la traición de un hombre, sino la pérdida de la inocencia, el fin de la ilusión de que el amor puede con todo. Y, sin embargo, en su dolor, Milly encontró una nueva forma de vivir. Más libre, más auténtica, más humana. La traición, mientras se mantenga en silencio, hiere. Pero cuando se vuelve pública, destruye. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la vida de Milly Korrecher, cuando los rumores que durante años habían susurrado en los pasillos del espectáculo empezaron a convertirse en titulares, fotografías, entrevistas televisivas y documentales. Y, lo peor de todo, en confesiones del propio Oscar de la Hoya, el hombre al que ella había intentado sostener, aun cuando el mundo entero parecía derrumbarse sobre él. La tormenta mediática. Durante mucho tiempo, Milly había creído, o al menos había querido creer, que las habladurías sobre las fiestas descontroladas, las otras mujeres y las escapadas nocturnas de su esposo eran exageraciones de la prensa sensacionalista. En el mundo del deporte y la música, la línea entre verdad y escándalo inventado suele ser muy fina. Sin embargo, a partir de cierto punto, los indicios dejaron de ser simples rumores y se convirtieron en piezas de un rompecabezas doloroso. La prensa comenzó a rescatar episodios incómodos en la vida de Oscar, fotografías polémicas en clubes nocturnos, imágenes filtradas en las que aparecía vestido con ropa femenina junto a una modelo, y sobre todo, testimonios que hablaban de adicciones al alcohol, a las drogas y a la vida desenfrenada. En entrevistas posteriores, el propio boxeador admitió que había atravesado una época oscura marcada por la cocaína, el abuso del alcohol y la infidelidad. Para Milly, cada nueva revelación era como revivir el momento exacto en el que había descubierto los mensajes en el teléfono de su marido. Solo que ahora no era un drama privado, sino una humillación ante el mundo. Lo que ella hubiese preferido sanar en silencio, se transformó en un espectáculo global. Los titulares eran crueles, implacables, diseñados para atraer clics y vender portadas. La doble vida de la estrella del boxeo. Infidelidades, adicciones y mentiras.
el héroe caído y la esposa traicionada. Y aunque el nombre de Millie aparecía a menudo acompañado de adjetivos como digna, reservada, discreta, nada de eso hacía más llevadero el peso de la exposición. Ella no había pedido ser protagonista de aquel escándalo. Lo único que había hecho era amar. La mujer que dejó todo por salvar a su esposo. Quienes siguieron de cerca la carrera de Millie recordaban bien el silencio que se produjo en su trayectoria musical a mediados de los años 2000. La cantante que había llenado radios y escenarios durante la década anterior parecía haberse desvanecido. Muchos pensaron que simplemente se había retirado para dedicarse a su familia. No se equivocaban, pero la historia era más compleja. Según las crónicas biográficas, entre 2004 y 2018, Millie se apartó casi por completo de la música para dedicarse a sus hijos y, sobre todo, a apoyar a su esposo en su lucha contra el alcoholismo, el consumo de sustancias y los problemas de infidelidad. Mientras el mundo veía al campeón, ella veía al hombre roto, las recaídas, las noches sin dormir, los intentos de rehabilitación, las promesas repetidas. Esta vez sí, voy a cambiar. En entrevistas concedidas años más tarde, De la Hoya reconocería que llegó a tocar fondo y que incluso pensó en hacerse daño, describiendo una etapa en la que lo tenía todo a nivel material, pero se sentía vacío y perdido. En todo ese proceso, Millie fue el pilar silencioso. Se mudaron a Pasadena, buscaron un entorno más tranquilo, lejos del ruido de los focos y las cámaras. Allí, ella se volcó en la crianza de sus hijos, intentando crear para ellos un hogar estable a pesar de la inestabilidad emocional de su padre. Lo que muchos no supieron entonces, y que solo se entendió con la perspectiva del tiempo, fue que esa ausencia de Millie en los escenarios no fue un capricho, ni una retirada cómoda. Fue un sacrificio consciente, una renuncia a su propia carrera, a su propio nombre, para sostener a una persona que se desmoronaba delante de ella. Cuando el propio Oscar habló, el punto de no retorno llegó cuando el propio Oscar de la Hoya decidió hablar públicamente. En una entrevista televisiva emitida a principios de la década de 2010, el excampeón reconoció que las polémicas fotos difundidas años atrás eran reales y que, efectivamente, había pasado por una etapa de excesos y adicciones. Más aún, admitió que había sido infiel a su esposa durante esa época oscura. Para los medios, aquello fue material explosivo. Para Millie, fue una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, una validación pública de un dolor que ella había cargado en silencio. Por otro, la confirmación frente a millones de personas de que el hombre al que había defendido tantas veces la había traicionado. El entrevistador insistía: «Fuiste infiel a tu esposa». Y él, con mirada baja, admitía lo que ella ya sabía. No había metáforas, no había ambigüedades. Había una confesión cruda. En ese momento, Millie no estaba en el estudio, ni dio respuestas inmediatas. Pero es fácil imaginar lo que pudo haber sentido una mujer que había dejado de lado su carrera, su voz y sus sueños para convertirse en el ancla de un hombre que ahora lo reconocía todo ante las cámaras, mientras ella seguía en la sombra. La traición, en aquel momento, dejó de ser una sospecha, dejó de ser un tema familiar, dejó de ser un secreto medio compartido entre amigos cercanos. Se transformó en un hecho consumado ante la opinión pública internacional. El precio de ser la esposa del ídolo, ser pareja de una figura mundial tiene su encanto. Alfombras rojas, fotos en revistas, viajes de lujo, una vida que desde fuera parece perfecta. Pero lo que casi nunca se ve es el costo emocional que se paga. Millie dejó de ser, para mucha gente, la cantante puertorriqueña de voz dulce y personalidad luminosa, para convertirse en la esposa de Oscar de la Hoya. Y cuando empezaron los escándalos, ese título se cargó de una connotación dolorosa. La esposa engañada, la mujer que se quedó al lado de un hombre infiel y adicto. En los foros y programas de farándula, algunos la defendían. Es una mujer fuerte. Está apostando por salvar a su familia. Otros la criticaban sin piedad. ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué aguanta tanto? La paradoja es que nadie, salvo ella, conocía la magnitud real del vínculo, de los recuerdos compartidos,
de las promesas, de las lágrimas. La opinión pública suele ser fría. Reduce relaciones complejas a eslóganes fáciles. Víctima, cómplice, ingenua, sacrificada. Pero la verdad siempre es más complicada. Millie, mientras tanto, seguía callando. No buscó lucrarse con entrevistas exclusivas, ni escribir memorias para exponer a su esposo. No llenó los platós con su versión de la historia. Optó por algo mucho más difícil, proteger a sus hijos, incluso del personaje que se había construido alrededor de su propio padre. Años de distancia emocional. Aunque siguieron oficialmente casados durante mucho tiempo, la distancia emocional entre Millie y Oscar era cada vez más evidente. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer noticias que hablaban de una posible separación, de vidas por caminos distintos, de nuevos romances en la vida del exboxeador. Mientras él seguía apareciendo en la prensa por sus proyectos, sus relaciones y sus nuevos titulares, la figura de Millie permanecía en un discreto segundo plano. Su prioridad eran los niños, su intimidad y un equilibrio emocional que había costado demasiado conseguir. Las biografías recientes señalan que la pareja se separó alrededor de 2016, aunque el proceso legal y mediático se prolongó durante años, hasta concretarse definitivamente el divorcio mucho más tarde. Ese largo periodo de separación, no declarada abiertamente, fue para Millie una etapa de profunda introspección. Vivir junto a la sombra de un amor roto es habitar una casa llena de ecos, las fotos antiguas en las paredes, los premios que recuerdan épocas de gloria compartida, los juguetes de los niños que crecen entre dos mundos. Cada rincón decía, aquí hubo una familia feliz. Y sin embargo, esa felicidad ya no existía. La imagen pública frente a la verdad privada, mientras el espectáculo mediático seguía girando alrededor de la figura de La Hoya, su legado en el boxeo, sus negocios, sus polémicas. Millie encarnaba el otro lado de la historia, el de las consecuencias humanas de todo aquello. Porque cuando un escándalo estalla, los titulares se concentran en la figura más famosa. En este caso, el campeón. Se analizan sus declaraciones, se examinan sus errores, se cuantifican sus pérdidas económicas o de reputación. Pero rara vez se mira con lupa el impacto que todo eso tiene en quienes estuvieron a su lado. La esposa que tuvo que explicar a sus hijos por qué su padre aparecía borracho, drogado o acompañado de otras mujeres en las noticias. La mujer que durante años se preguntó qué había hecho mal, aunque en realidad la traición nunca había sido culpa suya. La artista que sacrificó su carrera por intentar salvar a alguien que en público terminaba reconociendo sus infidelidades. En esa tensión entre la imagen pública y la verdad privada se construye el lado más trágico de la historia de Millie Korrecher. No es solo la historia de un engaño, sino la de una mujer que se vio obligada a reconstruirse en silencio mientras el mundo entero opinaba sobre su vida sin conocerla de verdad. El silencio como respuesta. A diferencia de otras figuras públicas que, ante una traición, conceden entrevistas exclusivas, escriben libros o protagonizan documentales, Millie eligió otro camino. No porque careciera de voz, sino porque su forma de dignidad pasaba por no convertir su dolor en espectáculo. Ese silencio, sin embargo, no significa debilidad. Al contrario, revela una enorme fortaleza interior. Rechazó entrar en el juego del morbo mediático. No respondió a los detalles incómodos que otros contaban sobre su marido. No hizo públicos mensajes, fotos, ni intimidades. Su postura fue clara: proteger su paz y la de sus hijos. Pero, paradójicamente, ese silencio también contribuyó a darle un tono aún más trágico a su historia. Porque el público tiende a llenar los vacíos con imaginación, con suposiciones, con versiones no confirmadas. Y así, la figura de Millie se fue convirtiendo en una especie de símbolo silencioso de todas las mujeres que han sido traicionadas y que eligen no hacer de su dolor un espectáculo, aun sabiendo que el mundo las juzgará de todos modos. La caída del campeón. La resistencia de la mujer. Con el paso del tiempo, la narrativa mediática empezó a hablar de la caída del campeón. El hombre que lo tuvo todo y que, a causa de sus propios excesos y decisiones,
Perdió parte de su brillo, su matrimonio y su estabilidad personal. Sin embargo, si miramos la historia desde el punto de vista de Millie, la perspectiva cambia. La caída de él fue también el derrumbe de todo lo que ella había construido. Una familia, un hogar, un proyecto de vida en común. Mientras él luchaba contra sus demonios ante los ojos del mundo, ella lidiaba con los suyos en soledad. El resentimiento, la decepción, la pregunta constante de por qué el amor no había sido suficiente. Y, pese a eso, Millie no quedó anulada. Muy lentamente, casi de forma imperceptible para la opinión pública, empezó a reconectarse con la música, con su identidad artística, con la mujer que había sido antes de convertirse en la esposa de. Fue un proceso íntimo. Volver a escribir, volver a cantar, volver a creer que podía ofrecer algo al mundo más allá de la etiqueta de esposa traicionada. La herida que da forma al final trágico. Cuando hablamos del final trágico de Millie Corretger, no se trata de una tragedia en términos de muerte física o de un colapso espectacular frente a los medios. Su tragedia es más sutil, más cotidiana y por eso mismo más reconocible. Es la historia de una mujer que apostó por el amor, por la familia, por la lealtad, y que terminó viendo cómo todo aquello se resquebrajaba bajo el peso de las mentiras y los excesos ajenos. La infidelidad de su esposo no fue un episodio aislado, sino parte de una espiral de autodestrucción en la que se mezclaban fama, presión, adicciones y decisiones equivocadas. Ella fue, en muchos sentidos, la víctima colateral de un sistema que convierte a los deportistas en héroes invencibles y luego los deja solos frente a sus propias sombras. Millie, como tantas otras mujeres, tuvo que aprender a sobrevivir a la traición sin perderse a sí misma. Y aunque el divorcio y la separación formal pusieron punto final a la historia de pareja, el impacto emocional de aquella relación marcó para siempre su vida y su forma de mirar el amor. En la superficie, el mundo ve titulares: divorcio finalizado, acuerdo económico y de custodia. Cada uno sigue su camino. Pero detrás de esas frases frías hay una verdad mucho más dura. El final de un sueño en el que una joven cantante puertorriqueña había creído con todo su corazón. El renacer silencioso de Millie. El día que el divorcio se hizo definitivo, el mundo no se detuvo. Los autos siguieron avanzando por la autopista. Los niños siguieron yendo a la escuela. Las redes sociales siguieron llenándose de fotos irrelevantes. Solo en el interior de Millie Corretger algo quedó en pausa, como si el tiempo se hubiera partido en dos. Antes de la traición, y después de aceptar que ya no había vuelta atrás. Para muchos, la noticia del final legal de su matrimonio fue solo un titular más. Para ella, fue la confirmación oficial de algo que su corazón llevaba años sabiendo. El sueño del amor para siempre se había roto. Y ya no debía intentar pegar sus pedazos. Una casa llena de ecos. Las mañanas comenzaron a parecerse demasiado unas a otras. Millie se despertaba temprano, preparaba el desayuno, organizaba mochilas, uniformes, tareas. El rol de madre le daba estructura a sus días. Mientras los niños hablaban, reían, discutían por cosas pequeñas, ella los miraba con una mezcla de ternura y responsabilidad absoluta. Ellos eran su motor, la razón por la que no podía permitirse derrumbarse del todo. En momentos de silencio, la casa se llenaba de ecos, fotos familiares aún colgadas en la pared, recuerdos de fiestas de cumpleaños, risas compartidas, un piano en el rincón del salón, cubierto por una fina capa de polvo. A veces, al pasar por el piano, Millie pasaba suavemente la mano por encima, como si acariciara un recuerdo. Durante mucho tiempo no se atrevió a levantar la tapa ni a tocar una sola nota. Sentía que la música, que siempre había sido su refugio, ahora la enfrentaría con demasiadas verdades. ¿En qué momento había dejado de cantar para otros, para convertirse solo en el telón de fondo de la vida de alguien más? La respuesta le dolía. Pero doler también era una forma de estar viva, volver a escucharse a sí misma. El renacer de Millie no comenzó con un gran concierto ni con un regreso espectacular a los escenarios. Comenzó con pequeñas cosas, casi invisibles para el resto del mundo. Una tarde,
Mientras esperaba a que sus hijos regresaran de la escuela, subió al coche, cerró las ventanas y por primera vez en mucho tiempo, puso una de sus canciones antiguas. Al principio le dio vergüenza escucharse. Le parecía oír a otra persona. Una chica joven, llena de ilusión, convencida de que el amor era una película con final feliz garantizado. Pero, conforme avanzaba la canción, ocurrió algo inesperado. Empezó a cantar por encima de la grabación, con la voz más madura, más cansada, más real, sin maquillajes, sin vestuario, sin público, solo ella consigo misma. En esas tardes robadas al ruido del mundo, Millie se reencontró con su propia voz. Descubrió que, aunque la vida la había golpeado, seguía sabiendo cantar. Y no solo eso, ahora tenía algo más profundo que contar. Pronto, el coche ya no fue suficiente. Abrió por fin el piano del salón. Las teclas estaban frías, un poco desafinadas, pero seguían siendo sus aliadas. Colocó un cuaderno sobre la madera y empezó a escribir frases sueltas. No fui yo la que falló. El amor no es aguantarlo todo. También tengo derecho a ser feliz. Sin darse cuenta, aquellas frases se convirtieron en versos. Y esos versos, en canciones. Canciones distintas a las de su juventud. Menos ingenuas, más profundas. La traición se transformaba, poco a poco, en materia prima para el arte. No porque quisiera explotar su dolor, sino porque necesitaba sacarlo de dentro para seguir adelante. La fe como refugio, no como escape. Desde niña, Millie había crecido con una profunda fe espiritual. No era una fe de discursos grandilocuentes, sino un vínculo íntimo con algo más grande que ella. Durante la etapa más dura de su matrimonio, esa fe se había convertido en una especie de hilo frágil al que se aferraba para no perderse del todo. Después del divorcio tuvo que replantearse incluso esa relación con lo espiritual. Durante un tiempo, se sintió engañada también por sus propias creencias. Si yo hice todo bien, si fui fiel, paciente, leal, ¿por qué mi vida terminó así? No encontraba respuestas claras, pero el silencio, una vez más, le enseñó algo. La fe no era un contrato que garantizaba finales felices. No era un trato del tipo, si te portas bien, nunca sufrirás. La fe para ella empezó a ser otra cosa. Un lugar al que volver cuando todo dolía. Un espacio para llorar sin ser juzgada. Una forma de recordar que, aun en medio del desastre, su vida tenía valor. Comenzó a asistir, con más constancia, a reuniones íntimas, discretas, lejos de cámaras. No buscaba escapar de la realidad, sino comprenderla. Y en cada oración, en cada momento de silencio, iba soltando pedazo a pedazo la culpa que no le correspondía. Perdonar a quien la había traicionado no fue fácil. No ocurrió de un día para otro, ni siguió una línea recta. Hubo recaídas de rabia, noches de insomnio, recuerdos que volvían sin ser invitados. Pero, con el tiempo, Millie entendió que el perdón no significaba justificar lo que había ocurrido, sino liberarse de la cadena de rencor que la ataba a un pasado que ya no podía cambiar. Perdonar, al final, fue un acto de amor propio, de su esposa a simplemente Millie. Uno de los cambios más profundos en su proceso de renacer fue recuperar algo que había quedado escondido durante años, su propia identidad. Durante mucho tiempo, los medios la habían presentado como la esposa la madre de los hijos Ash, la mujer del campeón. Poco a poco su nombre parecía depender del nombre de él, como si sola no bastara. A solas, frente al espejo, durante meses, se repitió: yo soy Millie. Antes de él ya existía. Y después de él, también seguiré existiendo. Empezó a revisar viejas fotos de sus primeros años en la música, cuando su apellido Corretier brillaba en carteles, entrevistas y discos. Allí estaba la prueba. Antes de esa historia de amor y de dolor, ya tenía una voz, un lugar, un público. Ese redescubrimiento no fue una simple nostalgia. Fue una declaración de principios. En sus redes sociales, sin alardes ni discursos, comenzó a mostrarse de otra manera, compartiendo recuerdos de su carrera, agradeciendo a fans que aún conservaban sus discos, dejando mensajes de esperanza
a mujeres que le escribían contándole historias parecidas a la suya. Sin planearlo, Millie se convirtió en una referente silenciosa para muchas personas que habían pasado por traiciones, separaciones y desilusiones. Sus seguidores no la veían como una víctima derrotada, sino como alguien que había atravesado el fuego y seguía de pie, aunque con cicatrices. La maternidad como ancla y espejo. Si algo mantuvo a Millie firmemente conectada con la vida, fueron sus hijos. En sus ojos veía una mezcla de pasado y futuro. La historia de amor que la llevó a casarse, y la promesa de que la vida seguía adelante, a pesar de todo. La maternidad, que ya había sido central durante los años de matrimonio, tomó un sentido aún más profundo después del divorcio. No se trataba solo de cuidar, alimentar, educar. Se trataba de mostrar con el ejemplo que no todo se termina con una ruptura, que no se debe aceptar el maltrato ni la traición como algo normal, que una mujer puede rehacer su vida con dignidad. En las conversaciones con ellos, Millie fue encontrando palabras que también la sanaban a ella misma. A veces, los adultos se equivocan. El amor no siempre dura para siempre. Pero eso no significa que ustedes sean menos amados. No es culpa vuestra lo que pasó entre papá y mamá. Mientras intentaba proteger a sus hijos del peso del escándalo, fue entendiendo algo esencial. No quería que su historia se convirtiera en una lección de resignación, sino en una lección de fuerza. Los hijos también se convirtieron en un espejo. En ellos veía lo que quería transmitir al mundo: ternura, resiliencia, capacidad de seguir soñando aunque la realidad duela. Por ellos, Millie decidió no encerrarse en el papel de mujer traicionada, sino buscar nuevas formas de ser feliz. El regreso, poco a poco, a la música. La música nunca había abandonado del todo a Millie, pero durante años había estado guardada en un rincón discreto, casi en susurros. Cuando empezó a escribir de nuevo, lo hizo sin pensar en listas de éxitos, ni en contratos discográficos. Escribía para sobrevivir. Con el tiempo, algunos amigos, músicos y productores que la conocían desde sus comienzos, se acercaron con cuidado. Si algún día quieres grabar algo, aquí estamos. No tienes nada que demostrar, solo sé tú. La idea de volver a un estudio la asustaba y la entusiasmaba al mismo tiempo. Por un lado, temía enfrentarse al juicio del público, a las comparaciones con la joven que había sido, a las inevitables preguntas sobre su vida personal. Por otro, sentía que había llegado el momento de recuperar una parte fundamental de sí misma. Así que, sin anunciarlo a bombo y platillo, empezó a grabar pequeñas cosas. Tal vez una colaboración, tal vez un tema suelto, tal vez un proyecto independiente hecho desde la verdad y no desde la presión comercial. Cada paso era medido, íntimo, casi terapéutico. La voz de Millie había cambiado. Ya no era solo dulce, ahora tenía una profundidad nueva, una pequeña sombra que le daba más verdad a sus interpretaciones. Cuando cantaba sobre desamor, ya no era teoría, era experiencia vivida. Cuando hablaba de esperanza, no era frase vacía, era fruto de haber conocido la oscuridad. Para algunos fans, escucharla de nuevo fue una alegría inmensa. Te extrañábamos, Millie. Tu música nos acompañó en nuestra juventud, y ahora tu historia nos inspira. Sin ser consciente, se produjo algo hermoso. La cantante que una vez había puesto voz a los amores adolescentes, ahora acompañaba a una generación entera que había crecido, amado, sufrido y cambiado, igual que ella. La dignidad como respuesta final. A lo largo de todo ese proceso, Millie pudo haber optado por otros caminos. Atacar públicamente a su exmarido, revelar detalles íntimos, convertir el escándalo en un espectáculo rentable. No lo hizo. Su decisión fue otra: responder con dignidad. Esa dignidad no significa silencio absoluto ni negar lo ocurrido. Significa elegir qué contar, cómo contarlo y para qué. Significa no permitir que la traición defina cada capítulo de su vida. Significa decir: sí, me hicieron daño, sí, me engañaron, sí, sufrí, pero aquí no termina mi historia. El final trágico de Millie no es la firma del divorcio ni la revelación de las infidelidades. Lo verdaderamente trágico sería que ella hubiera renunciado a sí misma.
que hubiera dejado que el rencor la consumiera, que hubiera aceptado la idea de que su valor dependía de ser la mujer de un campeón, y no lo hizo. Decidió, en cambio, volver a su apellido, volver a su voz, volver a su esencia. Decidió que el amor más importante era el amor propio y el amor por sus hijos, que la fidelidad que merecía proteger era la fidelidad a lo que ella es, a lo que siempre fue, una mujer sensible, fuerte, talentosa, capaz de levantarse después de haberlo perdido casi todo a nivel emocional. Un nuevo capítulo que aún se está escribiendo. Al terminar esta etapa de reconstrucción, Millie no se presenta al mundo como una heroína perfecta, ni como una víctima eterna. Se presenta como lo que es. Un ser humano que ha aprendido a vivir con sus cicatrices. Sigue habiendo días difíciles, recuerdos que duelen, sombras que se asoman en la memoria. Pero ahora también hay risas auténticas, momentos de paz, proyectos nuevos, canciones que nacen de la verdad. Su historia, marcada por una traición pública y dolorosa, se ha convertido en el testimonio de que la vida, incluso cuando parece romperse, puede ser reconstruida desde dentro. No igual que antes, no como si nunca hubiera pasado nada, sino de una forma nueva, más honesta, más consciente. Millie entendió algo que muchas personas aprenden a costa de lágrimas, que la felicidad no siempre se encuentra donde un día creímos que estaba, y que a veces el final aparentemente más oscuro es, en realidad, el inicio de una versión más auténtica de nosotros mismos.